Es la inflamación que puede ocurrir después de una inflamación aguda. En esta participan aparte de neutrófilos, puede ser macrófagos de M1, M2. No. Pero a ver, ¿en cuál participan los neutrófilos? No, macrófagos. Sí. Macrófagos, ya. ¿Qué más? A ver, ¿de qué estamos hablando? Porque ya por todo lo que me han respondido ya no sé ni qué les he preguntado. ¿Qué les he preguntado? Inflamación crónica y me salen con células dendríticas y neutrófilos. Es una respuesta de duración prolongada en la que la propia, digamos, inflamación, o básicamente las células que participan en la inflamación, la lesión del tejido y la reparación de este, digamos que como que coexisten en un mismo momento. Además de eso, se va a ver diferencias entre los infiltrados, ¿no? Puede ser linfocitos, en este caso podemos sacar una inflamación crónica, que sería la tuberculosis. En la creación del granuloma podría presentar como una inflamación crónica. Todavía no hablamos de granuloma. ¿Qué más de inflamación crónica? Y bueno, va a caracterizar por... ¿Cuáles son las causas de la inflamación crónica? Es cuando hay un progresivo, es decir, depende de los mediadores que tiene, ¿no? Ya, eso es patogénico. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología para la enfermedad, para la inflamación crónica? Puede ser una infección prolongada, o también puede ser mediada por hipersensibilidad. ¿Mediada por? Hipersensibilidad. Ya, infección prolongada. Hipersensibilidad, básicamente autoinmunidad. Por ejemplo, sífilis, ya, ¿qué más? Enfermedades, ya hemos clasificado ahí la hipersensibilidad. ¿A qué hora empieza la clase? ¿Qué hora es? No sé si recuerdo que llegué a explicar que tenía una clase que termina a las 7:20 y las exposiciones de general. Sí, pero muchos alumnos se salen de aquí porque tienen clases y yo les dejo salir. No me he entendido, pero ¿cómo se sale de aquí? Porque tienen 10 minutos de tolerancia Sí, y se sale, yo les dejo salir 10 minutos antes. sí, Entonces tienes que salir del otro lado también. que me puedas explicar. Ya, y entonces esta clase vale menos que la otra. No, lo que pasa es que la clase me acaba no tengo la ¿No tienes compañeros? igual voy a pedir grabaciones para que me vuelva a pasar, para poder terminar. Ya, siéntate donde te ¿Y en qué estábamos? ¿Cuál sería la etiología de Ya. la Ok, ¿qué más? Habíamos hablado de más que nada las reacciones cruzadas que serían las infecciones crónicas como la TB. ¿Qué más? También podría ser los fáciles. Sí, es otro tipo de mecanismo, pero sí. ¿Qué más? ¿Cuándo más? ¿Cuándo debuta con inflamación crónica? Cuando el tiempo tiene que ver y también No, porque una cosa es que sea agudo y luego se vuelva crónico, porque la fase aguda no ha podido controlar la infección y pasa crónico, pero cuando debuta como agudo no hay, o sea, cuando debuta como crónico no hay fase aguda de frente.
unas enfermedades autoinmunes, o todo el grupo de enfermedades autoinmunes, hipersensibilidad viral y demás, ¿qué más? Pero hay un grupo de agentes específicos. Virales, exacto. Las infecciones virales no tienen fase aguda, no cursan con inflamación aguda, con neutrofilia y demás cosas. Las infecciones víricas van directo a linfocitosis. ¿Ya? ¿Qué láminas han visto? ¿Cuál es la lámina de inflamación crónica que han visto? Tuberculosis, cicatriz queloide y también Colecistitis. Pero cicatriz queloide No, más. no. Colecistitis. más que nada colecistitis crónica y leve. Ya. Ok. ¿Qué órgano es? Vesícula biliar. ¿Diagnóstico? Colecistitis crónica. ¿Qué tipo de colecistitis? Crónica. ¿Por qué no es aguda? ¿O puede ser aguda? Ya, ¿qué tipo de infiltrado? Uno por los infiltrados. ¿Qué tipo de infiltrado hay aquí? Linfocitos. ¿Qué más? Nucleares, Linfocitos, plasmocitos y histiocitos. Los eosinófilos son bien raros. los histocitos son causa de son células escumosas, ¿no? Sí, Más que sí, nada, pero vamos por partes. Primero es inflamación crónica. ¿Cuál es la etiología de la colecistitis? Principalmente una obstrucción por colelitiasis. Bueno, Principalmente una obstrucción por algún cálculo biliar. En el 75% ya, de los casos. litiasis vesicular. ¿Qué es lo que va a producir la litiasis vesicular? Una obstrucción en el... Principalmente... ¿Obstrucción por qué? Usualmente lo que pasa es que el cálculo obstruye el conducto cístico, lo que genera cambios mecánicos en lo que es la vesícula, aumentando la presión en la propia vesícula y es básicamente eso lo que causa en este caso la inflamación. Pero siempre obstruye. No sé. A ver, para responder tu pregunta, ¿cuál es la clínica de la colecistitis? ictericia. Principalmente creo que es dolor en el hipocondrio derecho. En el caso de aguda en realidad se puede presentar fiebre. En el de crónica no tengo entendido que se presente tanto fiebre como en comparación con la colecistitis aguda. Usualmente hay dolor a la palpación y puede presentarse igual leucocitosis. Y Dolor, ¿qué tipo de dolor? Somática. Localizada en infección por fibras. ¿Cómo se clasifican los tipos de dolor? O simplemente duele y ya. ¿Me duele? Opresivo, compresivo, como ardor, pulsante. Exacto. ¿Qué tipo de dolor es aquí entonces? ¿Qué tipo de dolor? ¿Por qué está produciendo el dolor? No es por la obstrucción. no, pero Es más, la obstrucción se produce por algo. ¿Cuándo se produce el dolor?
¿Cuándo se presenta el dolor? ¿Nunca han tenido un familiar con cálculos? Se puede presentar entonces en cualquier momento del día. ¿Sí o no? ¿Tiene un horario, una preferencia? ¿A qué? A la cortisol, al ciclo circadiano. Cuando ingiere alimentos podría ser ¿Qué tipo de alimento? grasos. Entonces, ¿tiene una preferencia el dolor? Sí. Más que alimentos grasos son alimentos colecistoquinéticos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es kinesis? Alimentos colecistoquinéticos. ¿Qué es kinesis? Kinesis es movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos alimentos van a estimular la salida de bilis. ¿Y qué necesita para que haya salida de bilis? Contracción de la vesícula para que elimine la bilis. ¿Sí o no? Ya. Esa contracción, al contraerse, hace que ese cálculo que está ahí tranquilamente reposando, cuando se contrae se mueve y ahí se produce la obstrucción. Entonces todo esto no es por si bien es el cálculo en sí, es por la contracción del músculo que hace que el cálculo se clave y obstruye. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el origen en realidad? La contracción sostenida del músculo, la contracción sostenida de la vesícula tratando de sacar su bilis para afuera, pero que no puede salir porque el cálculo está obstruyendo la salida. ¿Okay? Entonces, esa contracción sostenida, el hecho de la contracción es lo que produce el dolor. No es la obstrucción, o sea, el cálculo ya está ahí tapando. Pero ¿qué es lo que produce dolor? La contracción que es sostenida porque el cálculo está ahí bloqueado. ¿Okay? ¿Por qué es importante entender esto? Que si vamos a entender los cambios que se van a dar aquí. ¿Ya? Habíamos empezado diciendo que era una inflamación crónica, primero por el tipo de células que presenta, ¿verdad? Histiocitos, linfocitos, células plasmáticas y ocasionalmente pero sí linfocitos, células plasmáticas e histiocitos. ¿Dónde se encuentran esas células? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ahí tengo la vesícula. ¿Dónde están los histiocitos y los linfocitos? En la lámina propia. ¿Qué tipo de corio? Corio o lámina propia. Tenemos en la vesícula la mucosa, la muscular, porque la vesícula no tiene su mucosa, ¿verdad? No tengo mucosa y lámina propia. Vamos a dar un mayor aumento a la mucosa. Nos vamos a enfocar en la mucosa, ¿ya? Ahí está la mucosa, le vamos a volver a dar un aumento y ahí tengo mi mucosa. ¿Qué tipo de epitelio es? Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Okay. La lámina propia o corion es el tejido que sostiene este epitelio. Sigue siendo parte de la mucosa. La mucosa está constituida por el epitelio y la lámina propia. En la lámina propia, aquí, tengo todos estos puntitos, ¿verdad? Estos chiquititos son linfocitos. Estos que tienen el citoplasma rosado al costadito son los plasmocitos. Y estos que tienen citoplasma más amplio
son macrófagos, histiocitos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi infiltrado inflamatorio? En la lámina propia. ¿Ya? Linfocitos, histiocitos y células plasmáticas. Hay una cosa más, quiero que le pongan atención. ¿Se dan cuenta que además esta lámina propia está bien congestiva? ¿Verdad? Vamos a repasar un poquito más y vamos a ver esto. Aquí se ve el epitelio clarito, bien bonito, pero aquí se pierde. Y aquí hay congestión en la luz. Vamos a ir a otro lado, aquí arriba. Hay epitelio y se pierde, ¿verdad? Se pierde ese epitelio. ¿Qué es lo que pasa? A veces los cálculos, como están apoyados, están haciendo presión y lo que hace es que ese epitelio se erosione. Como el recambio de las células epiteliales es muy frecuente, más o menos 10, 12 días, 15 días máximo, cada 15 días, eso no importa si se desepiteliza en 15 días otra vez va a volver a crecer el epitelio, porque es el tiempo de recambio normal. Esa erosión se produce por el contacto con el calcio. Pero como hay erosión, obviamente va a haber cierta reacción inflamatoria. Y como ya sabemos, la reacción inflamatoria empieza con congestión vascular, primero vasoconstricción, vasodilatación y salida de elementos inflamatorios, ¿verdad? Así es como ocurre la inflamación, ¿verdad? Entonces solamente se está cumpliendo lo que ya hemos ido viendo estas clases. Ok. Vamos a poner ahora otra característica que tiene esta muestra específica. Miren el epitelio de nuevo, está congestivo, pero ¿qué les parece estas células que están aquí? Histiocitos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Son histiocitos. Son células espumosas, la cual querían fagocitar el LDL y no pudieron, y por eso se ve como vacuolas de líquidos, ¿no? Vacuolas de líquidos. Pero básicamente, si vemos esto, que es todo un cúmulo de histiocitos, ¿verdad? Células espumosas, están formando todo un cúmulo. En cambio, en lo otro que hemos visto hace rato, esas células estaban separadas, ¿verdad? Lo normal es que estén separadas, así como las veíamos hace rato. Pero cuando forma estos cúmulos, esto se llama colesterolosis. ¿Ya? Estos cúmulos visciositos que están ahí fagocitando los cristales de colesterol de los cálculos se llaman colesterolosis. ¿Cómo se ve esto macroscópicamente? ¿Se ubican las fresas que tienen puntitos amarillos? ¿Se ubican, no? Una fresa con puntitos amarillos. Cuando ustedes abren una vesícula que tiene colesterolosis microscópicamente, macroscópicamente se va a ver verde por la bilis, ¿ya? Con puntitos amarillos. Y microscópicamente esos puntitos amarillos son estos cúmulos pequeños de colesterolosis, ¿ya? Eso se llama colesterolosis. Ok, entonces ya hemos visto lo que hay en la mucosa, pero ahora estábamos hablando que la colecistitis o que la clínica de la colecistitis básicamente se da por la contracción sostenida del músculo. Muchos de esos pacientes llegan a emergencias por el dolor que esta contracción les produce. ¿Y cuál es el tratamiento para eso? Relajantes musculares, o sea, relajantes de músculo liso. Entonces, pero ahí se le podría dar un anti-CCK, ¿no? Porque recordemos que la CCK hace la contracción de conflicto de dedo y... Exacto. Entonces, como ya hemos determinado que esta patología se da por la contracción del músculo, el cambio que va a haber básicamente aquí va a ser que el músculo empieza a atrofiarse. ¿Cómo me doy cuenta que ese músculo está atrofiado? Normalmente el músculo de las vesículas es así, discontinuo. Si bien está en dos capas, en dos niveles, es discontinuo. Se meten las
los senos de Rokitansky se meten hasta la muscular, pero eso hace que el músculo sea discontinuo. Pero si le doy mayor aumento a esto, vamos a ver que estas fibras, como ustedes pueden ver aquí, son muy individualizadas, ¿verdad? Se ven bastante, se las puede distinguir una a una. Entonces eso es porque estas fibras sufren atrofia. Entonces, otra de las características para una colecistitis crónica, aparte de las células que ya hemos mencionado, es que además haya atrofia del músculo. Debería ser hipertrofia si estás exacto. Tienes toda la razón. Eso es lo que dice la lógica, ¿verdad? Si no está pudiendo hacer, entonces debería volver más. No. El problema de esto es que ¿cuántos de los pacientes que sufren un dolor cólico se hacen operar ese mismo día? Entonces, en el mejor de los casos, después de 2 o 3 años, cuando ya no aguantan el dolor, recién se hacen operar. Entonces, al final, estas fibras musculares sí se ven atrofiadas. ¿Ya? Ahora, todo lo que hemos descrito hasta ahora es una colecistitis crónica. Y esa es la lámina y eso es lo que vamos a ver. Pero yo les pregunto, ¿existe la colecistitis aguda? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién es el culpable? Cuando el cálculo, sería cuando el cálculo sería cuando en un momento en el conducto periódico o en el conducto cístico, puede ser que está un momento de estar por la convención misma o la contracción constante y también como la secreción de bilis, que son lo que porque siempre hay el cálculo. Eso no es problema. ¿Cómo? Es decir, le tomamos nuestra vacícula y un cálculo y por la contracción constante se va a hacer que lo retire el cálculo, ¿no? Y ahí puede ser una Ya, es más o menos así. Está el cálculo y la vesícula está ahí, contrayéndose. ¿Okay? Pero cuando este cálculo está impactado, va a producir disminución del flujo sanguíneo de esa parte del cístico, más que del cístico, del colédoco, ¿ya? Entonces, si hay disminución del flujo, ¿qué pasa? Pero ¿qué tipo de necrosis habría? Debería ser coagulativa porque es disminución del flujo, pero en realidad es glicocativa. Por los componentes que tiene, se vuelve glicoactiva muy rápido, ¿ya? Entonces sí puede haber una colecistitis aguda que casi siempre va acompañada con colangitis. ¿Qué es la colangitis? Itis. Inflamación. Entonces la inflamación del colédoco. Exacto, del colédoco. Porque el cálculo tengo la vesícula, ¿verdad? Tengo una bolsita de la vesícula, el cístico, luego colédoco. ¿Y qué pasa con el colédoco? Se da hasta la segunda función del duodeno, el esfínter de Dobby ¿Y el Wilson? El Wilson se conecta ahí. Pero hay la lenza no como la Ya, puede estar que en algún momento los dos se unan y recién con el conducto común lleguen los dos a la ampolla de Bartlett, o puede ser que estén separados y cada uno llegue a su vía, ¿verdad? En ese proceso, sobre todo cuando hay variantes anatómicas en que el colédoco se une con el Wilson, puede ser que el cálculo que está en el colédoco pase al Wilson. Obstruye al Wilson y lo que va a producir una pancreatitis. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas de esta lámina? Entonces, ¿qué pasa después de la inflamación crónica? Si todo sale bien. Hay una reparación. Vamos a la fase de reparación. ¿Cuántos tipos de reparación hay? Hay una reparación, hay una
cicatrización. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La regeneración es por la proliferación de células ya preexistentes o por células madre, y la cicatrización se da desde la proliferación de un tejido conjuntivo y cuando ha salido esta en la matriz extracelular. Del tejido conjuntivo y la última parte. Ah, y esta, o sea, ha salido ya es fuera de la matriz extracelular. Ya. Con lo que ha salido ya de la matriz. Con la velocidad de la- No te estoy entendiendo. Entonces la vamos a aclarar. ¿Dónde se produce anatómicamente la reparación? O sea, ¿dónde tiene que estar la lesión para que se produzca reparación o para que se produzca cicatrización? En el caso de la piel. ¿Cuántas partes tiene la piel? Epidermis, dermis, e hipodermis o tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Ok. ¿Cómo está formada la epidermis? ¿Cuántos estratos tiene la epidermis? ¿Tiene más? Cinco. ¿Cuáles son? Tengo la membrana basal que me va a limitar la epidermis de la dermis. Entonces la primera capa será basal. Por encima de la basal, la espinosa, que en este caso es casi todo esto. ¿Ya? Espinosa. ¿Por qué se llama espinosa? ¿Por qué se llama espinosa? ¿Cuál es la característica de las células epiteliales? Que no tienen las otras células. ¿Cuál es la característica de las células epiteliales? ¿Por qué se llama espinosa? Está relacionado con eso. Las células están unidas con las células de lado, arriba, abajo, a los lados, ¿por qué están unidas? Por puentes intercelulares o desmosomas. Esos desmosomas se ven, no sé si se pueden notar aquí unas pequeñas líneas. Estos desmosomas aquí, ¿ven? Unas pequeñas líneas. Esos son los puentes entre esta célula y esta otra célula. ¿Ok? Estas células, estos puentes aquí que se llaman desmosomas se ven como espinas que estuvieran saliendo de las células. Por eso se llama espinoso, porque de esa apariencia los desmosomas. ¿Ya? Ok. Todo esto es la espinosa, capa espinosa. ¿Qué sigue la capa espinosa? La granulosa. ¿Cuál es la característica de la capa granulosa? Misma palabra, lo mismo. Presenta grano. ¿Qué tipo de grano? De queratoialina. Gránulos de queratoialina. ¿Ok? Hasta aquí, hasta la granulosa, que es la más oscura, ya por los gránulos que contiene. Hasta aquí, esto es una maduración de células vivas. Pero cuando pasa a la siguiente capa, ¿cómo se llama la siguiente capa? Lúcida. Las células se han muerto, pero siguen unidas por los desmosomas, entonces no se sueltan. Y además, los gránulos que ya han soltado sus gránulos, esas células que se encuentran como forradas, como plastificadas. ¿Ya que sigue la capa lúcida? La capa córnea, que aquí casi no tenemos capa córnea. Entonces, si se dan cuenta, la capa córnea aquí, las células siguen unidas, ¿verdad? ¿Ya? Las células siguen unidas, pero son células muertas y que contienen bastante
gránulos. ¿Ya? Entonces, plantas obviamente van a tener mucho más capa granulosa porque necesita que su capa córnea sea mucho más grande, ¿verdad? Más amplia. Ok. ¿Qué pasa en las quemaduras? ¿Cuántos tipos de quemaduras hay? 3, por grados, ¿verdad? ¿Cuándo es una quemadura de un grado 1? Cuando hay una pérdida superficial del epitelio, que casi siempre se limita a la capa córnea y hasta la lúcida podría ser, pero es superficial. Ok, se salió esa capa, era mi capa de protección, ¿verdad? Pero las células siguen vivas y esto se va a seguir regenerando. ¿Cuánto tarda una célula desde la célula basal, en madurar? O sea, porque va madurando y va subiendo, lo que va madurando, ¿verdad? Subiendo empieza, cuando ya llega a cierta maduración, empieza a producir gránulos y luego la célula muere, se la capa córnea y después se elimina como escamas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Aproximadamente 3 meses. El recambio total, ¿ya? 3 meses. Si yo tengo una quemadura de primer grado que me va a afectar esta parte, ¿en cuánto tiempo voy a regenerar? 1 mes, tal vez, porque estoy empezando desde aquí, ¿verdad? Tiene que seguir madurando estas células para cubrir eso. Entonces ahí hay regeneración. Lo mismo que pasaba en las erosiones superficiales que les decía de la vesícula, ¿verdad? Se perdía ese epitelio, pero luego se regeneraba, porque el epitelio se regeneraba mucho más rápido, porque el tiempo de regeneración de ese epitelio es de 10 días, un poquito más, 15 creo. Ya nos tardará 15 días, aquí no me va a tardar solamente 5 días. Si fuera una quemadura de segundo grado, la pérdida ¿hasta dónde sería? Seguramente hasta la espinosa, antes de la basal. Exacto, la basal sí limita hasta el espinoso, en algún lugar del espinoso. Entonces, la recuperación, la regeneración de este epitelio, ¿cuánto tiempo tardará? 2 a 3 meses más o menos. ¿Ok? Y hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si es una quemadura de tercer grado? En la quemadura de tercer grado puede haber daño del epitelio basal, de la capa basal. Estas células no van a poder dividirse, no van a poder diferenciarse. Posiblemente haya daño también de la membrana basal y o hasta la célula superficial. Entonces ahí hay regeneración. No. ¿A partir de qué? Si esas células se murieron. Ya no hay regeneración. Entonces, ¿qué hay ahí? Cicatrización. ¿Ok? Entonces, supongo que esa era la parte en la que su compañera decía, si sale de las células madre que están aquí, de las células basales, entonces pasa a cicatrización. ¿Ok? Regeneración, cicatrización. La regeneración entonces siempre se da, o más bien se da cuando las lesiones son superficiales. ¿Ya? La reparación o la cicatrización, la lesión tiene que estar mucho más profunda. Ok. ¿Qué es lo que pasa en la reparación entonces? ¿Qué necesito para que haya reparación, para que haya cicatrización? Lo primero que necesito. ¿Qué necesito? Tengo ciertas condiciones para que haya cicatrización. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que pasar algo, tiene que estimularse algo. ¿Por qué se regenera? Más que, supongo que hemostasia, cuando me dices hemostasia, te estás refiriendo a que deje de sangrar. Sí, claro. Por eso pasó al principio. Por eso después tiene que haber procesos de la regulación, en este caso la regulación celular. Hay mayor colágeno, mayor linfocitos. Todo lo que me dices es cierto, que todavía no me he quedado las comunas semana. ¿Qué es lo que tiene que haber para que empiece para que termine la inflamación y para que empiece la reparación o la cicatrización?
quitar la mancha. ¿Y cómo haces eso? Por la inflamación misma va a quitar la mancha. Ya, ya dijiste cómo es. ¿Ah? Ya se eliminó, porque ya terminó la inflamación. Ya terminó. Pero ¿cómo le mandas la señal de que ya terminó la inflamación? Se inicia un proceso antiinflamatorio usualmente con macrófagos. ¿Cómo? Se inicia un proceso antiinflamatorio usualmente con macrófagos tipo 2 y células T reguladoras que liberan interleucina 10 y media, o bueno, como que disminuye la inflamación para que empiece el proceso de reparación donde empiezan a llamar fibroblastos, que luego se diferencian en fibroblastos. Ya, empiezan a llamar fibroblastos y para eso se necesita la activación de factores de crecimiento. Pero antes de que eso, antes hay un paso todavía, antes de que, entre que termina la inflamación, se terminan los estímulos inflamatorios y empieza la reparación. A ver, si tú quieres construir algo que necesitas, ¿qué? Ya, tienes el lugar. Ok, se va a construir aquí algo. Ahora, ¿con qué lo construimos? Tiene que ver con ¿Proliferación de qué? de las células basales, Ya. A ver, lo primero que necesito es angiogénesis. Necesito que esa tierra donde voy a construir algo esté en buenas condiciones. ¿Cómo la pongo en buenas condiciones? Necesito arar la tierra primero. Ya. ¿Cómo la pongo en buenas condiciones? Por angiogénesis. Ya, lo primero es la angiogénesis. Mediante la angiogénesis va a llegar el estímulo que quieran para la proliferación de fibroblastos, para el estímulo de células madre, para lo que quieran. Pero si no tengo angiogénesis, ¿cómo va a llegar? Ya. Entonces, lo primero que necesito es la angiogénesis. Ok. ¿Cuáles son las células principales no inflamatorias que participan en la reparación? No inflamatorias. Pero el macrófago pertenece a células, al grupo de células. Células no inflamatorias. ¿Ya? Pero todas las células mononucleares pertenecen al grupo de inflamatorios. ¿Cómo está formada la dermis? No, los queratinocitos están en el epidermis. ¿Por qué está formada la dermis? Por fibras. ¿Qué tipo de fibras? De colágeno. De colágeno. Tipo 3. Y antes de que me digas tipo 3, ¿por qué no me dices quién las produce? Los fibroblastos. Entonces, ¿qué tipo de células no inflamatorias? Pero, doctora, primero viene la M2 llama a los fibroblastos. Yo te estoy preguntando qué tipo de células no tienes los llama. ¿Qué tipo de células estoy? Terpinas. Ya. Muy bien, ¿cuál es la función entonces de los fibroblastos? Sintetizar colágeno. Producción de colágeno. ¿Qué más produce el fibroblasto? Aparte de colágeno. ¿O solamente produce colágeno? ¿Qué más produce el fibroblasto? Produce 3 tipos de fibras. ¿Cuáles son? Hello.
leyendo. Esa es la piel. Podemos encontrar en la superficie la epidermis y después la dermis. Las características del diagnóstico de esto es una cicatriz queloide. Y las características son el depósito de colágeno desorganizado, inflamación crónica, depósitos de colágeno desorganizado, grueso, inflamación crónica, angiogénesis. Listo. No les voy a explicar más porque ustedes no leen y no vienen estudiando y no participan. Lo que todos los veo con sus celulares y ni siquiera buscando lo que les estoy preguntando. Pueden sacar las láminas.